gracias a las entidades y personas que han tenido la gentileza de invitarme a compartir algunas ideas sobre los temas que son ciertamente de interés de la comunidad judicial en general y de la comunidad civil en particular. Yo había propuesto un tema que creo que enlaza con todo lo que ustedes habrán escuchado y lo que acabo de escuchar ahora en una ponencia muy interesante. Y parto de una apreciación que puede resultar subjetiva por mi parte. Yo me temo que estamos asistiendo a la devaluación de la ley. Por eso he planteado como un tema de esta conversación precisamente el tema del valor de la ley. Y creo que la devaluación de la ley viene de varios ángulos. Del ángulo político, por cierto, ya sea porque la ley no trata de expresar los valores sociales, el sentido de justicia, el sentido de equidad, el sentido de solidaridad, sino que con frecuencia la ley trata de expresar un proyecto político. La pregunta que tengo es si ese proyecto político que se pretende expresar en la ley es realmente un proyecto de la comunidad. Yo me temo que no siempre es así. Y pongo un ejemplo concreto. El Ecuador aprobó en un referéndum en septiembre del año 2008 una nueva constitución, es decir, es el conjunto de las leyes sobre las leyes. Pregunta, ¿cuántos conocían realmente el contenido de la Constitución, las implicaciones de la Constitución, o los proyectos políticos o los intereses que estaban implícitos en el proyecto de Constitución? Yo me temo que el 99% de los ecuatorianos, incluyendo los abogados, votaron o votamos sin saber el fondo de los temas. Creo que este es un episodio que revela la devaluación de la ley. Es decir, la ley ya no expresa los valores sociales en los cuales coincidimos todos más o menos y para lo cual elegimos representantes que se supone que ejercen la representación en la Asamblea Nacional o en el Congreso Nacional, sino que obedece a otro tipo de factores, intereses económicos, proyectos políticos o conceptos de otra naturaleza. De manera que si estamos asistiendo a ese proceso de devaluación de la ley a través de regímenes plebiscitarios, alguien decía que en el sistema plebiscitario el que sabe es el que pregunta y todos los que contestan no saben. Yo creo que es verdad aquello. Entonces hay que pensar en qué es la ley. ¿No será que estamos devaluando la ley? Incluso a través de interpretaciones casuísticas o incluso arbitrarias por parte de los jueces. Creo que es un tema sobre el cual tenemos que pensar porque el factor, el referente fundamental de una sociedad civilizada es la credibilidad de la ley, lo que se llama la legalidad. Claro, esto supone entender, como alguien decía, que la ley es, en definitiva, el poder sin pasión. Eso es la ley. El poder articulado, desapasionado, objetivo, que traduce determinados valores sociales. Esa es la ley. En la medida en que la ley traduce esos valores democráticos, justicia, solidaridad, tolerancia, etcétera, creo que es una ley legítima. Y claro que hay leyes ilegítimas y recursos hay para dejar sin efecto esas leyes ilegítimas. Porque como alguien decía, la ley debe tener al menos las siguientes virtudes. La ley debe ser justa, es decir, expresar los valores fundamentales de la sociedad y de la civilización. La ley debe ser válida y de tener vigencia, es decir, debe estar formalmente bien expedida. La ley debe tener algo que en el Ecuador casi siempre fallamos, la eficacia de la ley. El Ecuador tiene cientos de miles de leyes, más bien dicho de normas. Curiosamente,
algunos estudios revelan que, si no es equivocado, el 85% de las reglas jurídicas en el Ecuador no las dicta el Congreso Nacional o la Asamblea Nacional. Las dicta la burocracia. Entidades de todo tipo, comités, es decir, todo tipo de organizaciones que expiden leyes, porque formalmente, digamos, desde el punto de vista de la eficacia son leyes porque tienen efectos generalmente obligatorios, resoluciones, e incluso hemos llegado a delegar el ejercicio de potestades legislativas a los ministros de Estado. Esa es la realidad ecuatoriana. Ejemplo, el ministro del Trabajo tiene potestad para expedir normas generalmente obligatorias que no son leyes. Pregunto yo, ¿no estamos devaluando la ley? Creo que estamos devaluando la ley, como concepto y como práctica. De modo que hay que volver a pensar en la necesidad de restaurar el concepto de legalidad, pero de la legalidad estricta, de legalidad como expresión de valores, como eficacia, como efecto vinculante, como, en definitiva, refugio de la seguridad jurídica. Y ahí aparece otro concepto que me interesa a mí. ¿Cómo alcanzamos seguridad jurídica en un ámbito de relativismo legal absoluto, como yo sostengo que existe en el Ecuador? En el Ecuador se dicta una ley tributaria, no le conviene al Estado, y el Estado dicta una nueva ley tributaria con efecto retroactivo. Eso llama a la inseguridad jurídica. No le resto razones al Estado en cuanto a la necesidad de tener recursos. Sí le resto razones en cuanto al mecanismo que se adopta para, en definitiva, acomodar la legalidad a los intereses presupuestarios o quién sabe a qué otro tipo de intereses económicos. De manera que el relativismo es un tema fundamental cuando debemos pensar en la capacidad de los jueces también. El relativismo de la ley es muy importante porque todas las reflexiones que podamos hacer en relación a la argumentación jurídica, en relación a la vigencia de la Constitución, en relación al principio de jerarquía normativa, por ejemplo, resultarían ociosos si es que no le damos un sustento no solamente ideológico, no solamente jurídico, sino un sustento psicológico, una convicción de la comunidad, en definitiva, de la necesidad de restaurar el concepto, la vigencia práctica de la ley. No me refiero a la vigencia teórica de la ley, porque se supone que todas las cientos de miles de leyes que tenemos están vigentes, no han sido formalmente derogadas. El problema, como les decía, es que el sistema legal ecuatoriano, el ordenamiento jurídico del Ecuador, tiene un gravísimo defecto, que es su ineficacia. Ineficacia por la abundancia de normas, ineficacia por la caducidad de las normas, ineficacia por la relatividad misma con la que se conceptúa hoy día a la ley. La ley puede o no puede ser interpretada, motivada o entendida de una u otra manera. Ese es un factor grave de incertidumbre en la comunidad. Un punto importante, como les decía yo, creo que es una reflexión necesaria cuando hablamos de legalidad, cuando hablamos de constitución, cuando hablamos de Estado de Derecho, si todavía existe. Creo yo que es una reflexión necesaria, decía, el tema de la seguridad jurídica. Se ha vuelto un tópico. ¿Quién no habla de seguridad jurídica? Y resulta que lo que menos tenemos en el Ecuador es seguridad jurídica. Por eso le digo, el tópico es un concepto vaciado de contenido. Todo el mundo dice seguridad jurídica. Pero resulta que de seguridad jurídica no tenemos mucho. Se ha vaciado el concepto de seguridad jurídica. Se pensaría que tenemos seguridad jurídica porque el artículo 82 de la Constitución ecuatoriana alude como uno de los principios a la seguridad jurídica. Pero reflexionemos un poco sobre qué seguridad jurídica es la que deberíamos hablar.
El mismo artículo 82 de la Constitución alude a varios temas cuando habla de la seguridad jurídica. Primero, a la vigencia de la ley. Claro, la seguridad jurídica debería nacer de la ley vigente. Y esto, por supuesto, en esto tendríamos que coincidir. Segundo, a un tema que de alguna manera no está cabalmente expresado o no con la suficientemente explícito en el mismo artículo 82 de la Constitución, que es la irretroactividad normativa. En el Ecuador vivimos con mucha frecuencia el tema de la retroactividad normativa, que se justifica por una serie de cosas. La irretroactividad normativa creo que debe ser una especie de argumento central de la seguridad jurídica. Si queremos cambiar una norma, pues cambiémosla para que entre en vigencia hacia adelante, pero respetando las expectativas de la gente, y algo de lo cual nos hemos olvidado inclusive cuando hablamos de los derechos fundamentales, que creo que falta ese concepto en el análisis, y esto es del concepto de los derechos adquiridos. Hablamos del derecho a la vida, a la integridad personal, derecho de propiedad, derecho de libertad, etc. Pero ¿dónde está en la misma Constitución, en el artículo 66 o en algún otro, el concepto de los derechos adquiridos de buena fe? En ninguna parte. Entonces, a título de la ausencia de la norma explícita sobre los derechos adquiridos de buena fe, aquí simplemente se desconocen los derechos. Se expiden leyes, se modifican situaciones jurídicas y se desconocen inclusive los contratos. Es un tema que también debería ser materia de reflexión, sobre todo cuando hay la presencia de jueces y de fiscales. El contrato, igual que la ley, se ha ido devaluando, perdiendo valor social, no solamente perdiendo valor jurídico. Un tema fundamental en el tema de la seguridad jurídica versus la recuperación del valor de la ley es algo que tiene que ver con la psicología, que se llama la previsibilidad de la conducta, del comportamiento de la autoridad y frente a las perspectivas y planes de la comunidad. En eso consiste la seguridad jurídica. Yo debo saber razonablemente si mi conducta en el orden procesal, si mi conducta en el orden contractual o mi conducta en el orden penal va a traer o no consecuencias favorables o desfavorables. Eso se llama previsibilidad. Yo debo tener el derecho en un sistema normativo de apreciar de una forma razonable cuáles serán las consecuencias buenas o las consecuencias malas de mi conducta. Y sobre todo, debería, el tema de la seguridad jurídica, atender al tema del respeto a las legítimas expectativas de la comunidad. Porque expedimos una ley, expedimos una constitución. En la constitución hacemos anuncio más o menos explícito, más o menos sonoro, de una cantidad de derechos. Y resulta que en la práctica esos derechos lo que generaron es expectativas legítimas de la comunidad, ¿no es cierto? Gracias. Pero que no se cumplen en la práctica. Ya sea porque por la norma no se aplica, porque hay una arbitrariedad en la forma de aplicar la ley por parte de la burocracia o por parte también del sistema judicial, porque se cambian las reglas del juego, porque no hay estabilidad normativa que es absolutamente indispensable para que podamos tener una sociedad organizada donde las expectativas sean más o menos estables y de los cambios sean también más o menos previsibles. No se pueden cambiar las reglas del juego de la noche a la mañana. Yo creo que esto de la estabilidad normativa es una especie de derecho humano también, porque si no hay organización de esta naturaleza, si no hay perspectivas sobre las cuales yo pueda planear mi vida o planear mis negocios, simplemente estamos hablando de que el Estado de Derecho no existe, que es lo que yo me temo. El fundamento de la sociedad civilizada, en mi opinión, es la seguridad personal
y la seguridad jurídica. Y eso tiene que ver con el rescate del concepto de legalidad, de volver a un concepto, si quieren ustedes, cultural, que lamentablemente en el Ecuador no ha sido muy frecuente, pero que debería apuntar a la previsibilidad, a la equidad y a la razonabilidad en la aplicación de la ley, considerando siempre este concepto de la seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica no es posible vivir con alguna certeza. Creo que también la certeza respecto de las actuaciones del Estado es también un derecho humano que deberíamos de alguna manera plantear, por lo menos. La paz no es posible sin seguridad, de ninguna manera. El progreso no es posible con incertidumbre. Y la seguridad debería estar en la Constitución como marco de referencia ideológico como estructura del poder y como límite al poder. Yo creo mucho en la Constitución como límite al poder. Es la única manera de protegernos. Yo digo que la ley y la Constitución son una especie de alero bajo el cual nos refugiamos cuando llueve. Esos son nuestros refugios en un ordenamiento jurídico en un país civilizado. Y la ley debería ser un marco vinculante y debería ser lo mismo el tema de las sentencias judiciales. Las sentencias judiciales deben tener un mensaje de justicia, un mensaje de objetividad y un mensaje de seguridad jurídica que me parece que es absolutamente importante. ¿Cuál es la herramienta a través de la cual se puede lograr, hablando con jueces y con fiscales, de un grado razonable de seguridad jurídica? La herramienta es la objetividad, la motivación como el vínculo entre el derecho y los hechos, que parece que es esencial, el análisis de los hechos frente al derecho. Esa es en definitiva para mí sencillamente la motivación, una motivación que no puede escaparse a apreciaciones ideológicas ni a consideraciones de otra naturaleza, debe atender a los hechos o pruebas y a la ley sobre las pruebas. Es por lo menos en mi concepto lo que debería ocurrir. De manera que yo creo mucho en la seguridad jurídica, pero tengo un conflicto, les confieso. Desconfío mucho del Estado. Y la única fuente que nos puede dar algún grado de seguridad jurídica es precisamente el Estado. Pues el trabajo que tienen y tenemos los abogados, los juristas, los fiscales y los jueces es trabajar en pro de esa seguridad jurídica. Es un trabajo arduo, complejo, es un trabajo que merece, por lo menos en un país como el Ecuador, un desarrollo doctrinario que no existe, porque aquí hablamos de todo, pero de la seguridad jurídica casi no hablamos, o hablamos de la seguridad jurídica como en un tópico, la seguridad jurídica. Yo pregunto, ¿cuál seguridad jurídica? La certeza de la ley, la estabilidad de la ley, la capacidad de tener una previsión razonable respecto de mis derechos y respecto de las lesiones a mis derechos. Porque fíjense ustedes que si no hay seguridad jurídica no hay derechos. Los derechos pueden terminar siendo una especie de declaración sin fundamento, sin sustancia. Yo puedo decir que tengo derecho a la vida, pero tengo un sistema y una vida social tan arriesgada que el derecho a la vida en la práctica está derogado. Tengo derecho a mis libertades, pero en la práctica no tengo. Todo eso y el concepto de derechos humanos y derechos fundamentales tiene que ver con la existencia de una especie de infraestructura fundamental, de piso sustancial. Ese piso de estructura fundamental no son solamente las leyes, es este concepto, si quieren, un poco más subjetivo, más complejo y si quieren un poco más ideológico, en el buen sentido del término, de lo que yo llamo la seguridad jurídica, la certeza, la claridad, la posibilidad de pensar en el largo plazo y de planear mi vida en el más largo plazo todavía. Muchas gracias por la atención.
Muchas gracias al doctor Fabián Corral Urbano de Lara. Antes de seguir con la ronda de preguntas, solicitamos las personas que vayan a salir y las que vayan a permanecer, por favor, hacerlo antes de realizar el bloque de la ronda de preguntas a los expositores de esta tarde. Por favor, vamos a esperar un momento hasta que las personas que se dispongan a salir en este momento lo hagan antes de iniciar con las preguntas. Tenemos dos preguntas, una para el doctor Tomás Aliste y otra para el doctor Corral. Antes de que se retiren las personas que están haciéndolo en este momento, por favor, les quiero invitar el día de mañana al acto de clausura a las 12 del mediodía, en donde se realizará la entrega de certificados a los señores expositores que nos han acompañado durante el día de hoy y lo harán el día de mañana. Ahora sí, voy a dar lectura a las preguntas. Empezamos con la que está dirigida al doctor Tomás Aliste. Dice, la argumentación judicial se satisface en la aplicación de la norma correcta y en la consecuencia lógica de esta, o el rol del juez debería ser una labor creadora y de ejercicio de su propio criterio y racionalidad. Invitamos por favor al doctor Aliste para que realice la respuesta de la pregunta. Muchas gracias. Bueno, esto es una pregunta que genera muchísimo debate en el ámbito de la filosofía del derecho, también en el derecho procesal. La argumentación jurídica que proyectan los jueces, como les he dicho antes, tiene que ir más allá de la pura fundamentación respecto a la norma. Porque argumentar en el sentido de motivar una sentencia no es simplemente acudir a la norma. Ahí estaríamos en la idea del tópico, de acudir a la norma, y es que a saber qué normas, porque inevitablemente el juez tiene que acudir a la norma, pero las normas que son objeto de la mayoría parlamentaria de turno, pues bueno, hay veces que son normas que gustan, otras que no gustan, y eso el juez no puede excluirlo, tiene que aplicarla. Pero a su vez, la argumentación exige justificar la aplicación de la norma atendidas las circunstancias especiales del caso. Aquello que decía Ulpiano de dar a cada cual su propio derecho. Entonces, la argumentación es aplicar derecho y ponderar esa aplicación con razones de justicia, y eso se hace a través de la racionalidad discursiva procedimental, que son traer los hechos a la norma del caso. No sé si he logrado explicar. Es una labor específica, no hay ninguna teoría, sino que nos la da el caso concreto en cada momento, los individuos, las alegaciones que hacen las partes, la actividad de lo actuado y probado en el proceso, y luego la aplicación de la norma. Muchas gracias al doctor Tomás Aliste por la respuesta a esta inquietud. La siguiente inquietud está dirigida para el doctor Corral y dice así: ¿el juez es la boca de la ley? ¿Cuál es el concepto de Estado constitucional de derechos y justicia? Muchas gracias. Me alegro por la pregunta porque me permite plantear una tesis que tengo yo. Yo creo que uno de los artículos más perniciosos de la Constitución del 2008 es el artículo 1, porque dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Ojo, no es un Estado de derecho. Yo creo que allí hay la intención, oculta o no, de convertirles a los derechos en plural y en minúscula en potestades y en atributos del Estado. Ese es el grave error que tiene el artículo 1 de la Constitución. Debía haber dicho que el Ecuador es un Estado de derecho, cosa distinta. El Estado de derecho es aquel en el cual prevalece el derecho sobre toda autoridad. Lo que alguien decía, el derecho, la ley y la Constitución está por sobre todos los jefes. Aquí no, hay jefes exentos del derecho. Yo creo que este artículo, no sé quién es el autor, sospecho, pero no puedo confirmar, tiene la idea de convertirle
al Estado en una especie de propietario de los derechos fundamentales de las personas. No se han atrevido a más, pero está enunciado el artículo 1 de la Constitución. Claro, dicen Estado constitucional, por supuesto, pero me dicen el Estado constitucional de derechos y justicia. Hay dos temas que me parece que no tienen una concatenación lógica. Pregunto, insisto, ¿de qué derechos? ¿Cuáles son los derechos? ¿Y por qué le incluyen en la definición de Estado a los derechos con minúsculas, es decir, a nuestros derechos? Yo tengo mis sospechas. Es un Estado autoritario, dueño de los derechos, que legisla sobre los derechos. Yo no estoy de acuerdo con la redacción de ese artículo. Y obviamente tengo que hacer un juicio de valor respecto de la índole y del alcance de ese. Porque yo he visto incluso algunas sentencias en las que la argumentación fundamental es que este es un Estado de derechos y justicia. Yo he preguntado en mis recursos de qué derechos estamos hablando y cómo así a mí me expropiaron mis derechos para atribuirle al Estado como característica, como atributo del Estado los derechos de las personas. Yo creo que hay un grave error. Es un Estado autoritario, claramente. De manera que yo pensaría que la idea que algún día podríamos restaurar es decir que este es un Estado de derecho, principio de prevalencia de la ley, principio de responsabilidad, principio de limitación, principio de poderes que se controlan entre sí, es decir, principios fundamentales del Estado de Derecho. Yo no creo en este Estado de derechos y justicia. Me parece o que es un tema medio literario o que bajo la literatura está escondida una intención. Yo creo más bien en lo segundo. Me parece que tenemos que hacer una reflexión, por lo menos yo creo mucho en los derechos y creo mucho en el individuo, por eso me fastidia, por decir de alguna manera, que me digan que mis derechos, y no cuáles derechos, son atributo del Estado, porque esa es el vínculo jurídico y el vínculo lógico, si de alguna manera, que de alguna manera existe en el artículo 1 de la Constitución. ¿Qué hacen mis derechos metidos como atributo del Estado? Pregunto yo. Prefiero el viejo Estado de Derecho, que de alguna manera establece reglas, impone responsabilidades, fracciona el poder y limita las potestades de los autócratas. Esa es mi opinión sobre el Estado de Derechos y Justicia. Gracias. Para más información, visite nuestra página web www.funcionjudicial.gov.es o visite nuestras redes sociales.